El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene sistema closed caption. Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el Canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Como siempre, todas las noches nos damos cita aquí para conversar de esos temas que le interesan a Bogotá, al país, con todas las miradas, tocamos todos los temas y escuchamos todas las voces. Esta noche vamos a hablar de un tema importante que está en la discusión. Tiene que ver con el fracking, esa técnica de explotación de hidrocarburos que ha generado tanto debate en Colombia, que de hecho esta práctica ha sido prohibida en algunos países en Europa, pero que se ha vuelto nuevamente tema de conversación porque se ha conocido finalmente el informe completo de la comisión de expertos que sugieren hacer unos pilotos para determinar si el país está preparado o no para el fracking. Esta noche vamos a hablar con personas que tienen opiniones diferentes sobre este tema para que ustedes se formen un juicio sobre este tema. Como siempre, Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, que nos siguen a esta hora en Opina Bogotá. Gracias por estar una vez más con nosotros. Este es un tema que sin lugar a dudas genera controversia y hay una enorme atención en las comunidades que podrían resultar afectadas precisamente por el tema del fracking. Recientemente, casi que de manera simultánea, con ese informe del cual usted habla, es decir, un informe convocado por el gobierno nacional a unos expertos que hay que decir no es vinculante. También la Contraloría General de la República ha dado a conocer su propio informe acerca del tema, señalando que al país le hacen falta estudios técnicos, seguridad jurídica y además fortaleza institucional, que implementar en este momento la técnica del fracking puede ser catastrófico e incluso irreversible por los altos costos e impactos sociales y ambientales que generaría. Se requiere una licencia social efectivamente para avanzar en el tema del fracking y no sería un proceso a corto plazo. Sin embargo, el gobierno nacional, y ya lo ha dicho de manera pública, demanda recursos a partir justamente de la exploración y posterior explotación de los hidrocarburos. Ahí está precisamente el debate en torno a esta técnica. Y para hablar de este tema esta noche, aquí en los estudios de Canal Capital nos acompañan dos expertos con opiniones diferentes. En primer lugar, saludo a Carlos Leal, es el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, ASIPET. Doctor Leal, como siempre, bienvenido a Canal Capital, buenas noches. Buenas noches, sí, buenas noches, Erika, a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por este espacio. Realmente estas oportunidades son muy importantes para debatir sobre algo tan vital para el país como es el apoyo de nuevas tecnologías y de nuevas posibilidades de recursos, ¿no?, que tenemos en la naturaleza. Un hombre que defiende, Erika, el fracking, para ir ubicando a nuestra audiencia. Y en el otro lado, en la otra orilla, está Carlos Andrés Santiago, a quien hemos visto asumiendo la vocería de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Carlos Andrés, buenas noches, bienvenido a Canal Capital. Bueno, buenas noches, Jessy, buenas noches, Erika. Muchas gracias por la invitación, Carlos, a todas las personas que nos siguen en Canal Capital. Debo confesarles que cuando tengo chancecito es uno de los programas que me veo en las noches. Ah, bueno. Gracias. Bueno, pasó de ser televidente a ser panelista. Muy bien, y invitado siempre. Bueno, Erika, vamos a iniciar este tema que es un tema técnico, complejo, difícil de entender. Vamos a tratar de hacerlo lo más pedagógico posible. Arranco con usted, doctor Leal. ¿Por qué usted defiende el fracking en Colombia? ¿Por qué el país debería incursionar en esta técnica? Bueno, desde el punto de vista técnico, como lo podemos hablar los ingenieros de petróleos, consideramos que el país tiene suficientes elementos de juicio de las lecciones aprendidas en otras partes y de la misma investigación que ha hecho acerca de la posibilidad de explotar estos recursos. El fracking, mal llamado fracking porque realmente la palabra castiza es fracturamiento hidráulico, es una técnica que se ha venido utilizando por muchísimos años en el país, por más de 50 años se han hecho trabajos de fracturamiento. Entonces, esa es un poco la discusión. Creemos que tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, por supuesto hay que hacer estudios y evaluaciones, pero definitivamente no podemos dejar que estos recursos queden
desechados por una decisión que realmente no conviene para el país. Consideramos que si se hacen las cosas responsables desde el punto de vista técnico, social, ambiental, el país puede aprovechar estos recursos que tanto le hacen falta. Señor Santiago, ¿usted debe hacer fracking en Colombia? No, sin duda alguna no se debe hacer por varios elementos. El primero de ellos, porque existe una abundante evidencia científica producida en institutos de investigación, en universidades en Estados Unidos, en Australia, en Europa, en México, en varias regiones, que demuestran los riesgos e impactos del fracking, que gran parte de ellos, los que están asociados, por ejemplo, al tema de aguas, están recogidos en el informe de la Contraloría General de la República. No se debe hacer fracking porque hay poco conocimiento, en eso coinciden tanto el informe de la Comisión como el informe de la Contraloría, y se dice hay poco conocimiento del subsuelo, de la geología, de los acuíferos. Por ejemplo, un integrante de la Comisión en la presentación decía que se desconoce el 85% de los sistemas acuíferos en Colombia. Hay poco conocimiento, por ejemplo, sobre la biodiversidad existente en el Magdalena Medio, una zona de ciénagas y humedales donde se desarrollarían estos pilotos. No se debería realizar también porque no tenemos la capacidad institucional. Situaciones como, por ejemplo, la de Lizama, Hidroituango y otras han demostrado que las autoridades ambientales no tienen la capacidad ni las herramientas para poder hacer monitoreo, seguimiento, control y sanción en caso de que se requiera cuando se presenten este tipo de situaciones. Las autoridades ambientales en Colombia, tanto la ANLA como las corporaciones autónomas regionales, tienen debilidades. Hay problemas, por ejemplo, en las corporaciones asociadas a corrupción. Y cuando uno entiende todo esto, pues uno lo que dice es, están dados todos los elementos para que en Colombia se tenga en cuenta el principio de precaución, que es un principio reconocido en la Declaración del Río, adoptado en el ordenamiento jurídico colombiano, que básicamente para la audiencia lo que dice en palabras sencillas es, ante la duda, abstente. En este caso, pues lo que debería hacer el país es tomar una decisión sensata, de acuerdo a la evidencia existente, de acuerdo ¿Prohibición a los impactos. o moratoria? Nosotros vamos alrededor de la prohibición. Nosotros creemos que no es posible realizar el fracking, que no existe el fracking de manera responsable, y solo una pequeña acotación: se ha hecho fracturamiento hidráulico desde hace más de 50 años, pero no en yacimientos no convencionales ni en roca generadora, que tiene unos impactos diferentes, es una formación diferente y requiere unos estándares muy diferentes a lo que se ha hecho hoy en areniscas o, por ejemplo, lo que se ha hecho hace más de 50 ahí años. tiene usted la oportunidad de replicarle a Carlos. Realmente no hay realmente razones como las que alega el señor Santiago. El fracking realmente sí es una técnica que se ha hecho. Países como los Estados Unidos, pero en Estados Unidos, no en Colombia. Perdóname. Sí. Más de 15 años han trabajado con el fracturamiento hidráulico en roca generadora y han demostrado que esto se puede hacer de manera responsable y de manera bien hecha. Por supuesto, hay una curva de aprendizaje, y los estudios que dice el señor Santiago, que creo que habla en sus discursos de 700 estudios, pues hay 7.000 o más estudios donde realmente se demuestra que es una técnica viable y que es bien hecha, no trae ningún problema. Existe, por supuesto, riesgos. Toda actividad humana genera riesgos, pero toda actividad humana también puede aportar elementos para el control, para la prevención, y eso es lo que nosotros sabemos hacer. Los expertos sabemos hacer eso. En tantos años de experiencia de estos países, pues la curva de aprendizaje se ha dado, y nosotros tenemos que recoger esas experiencias de compañías tan serias como ExxonMobil, como Shell, que son compañías de talla mundial y que no van a poner en riesgo sus capitales ni sus activos por algo que les cause un problema para sus intereses. Pero, ingeniero, entonces, tenemos estudios en Colombia acerca de los acuíferos, por ejemplo, en esa zona del Magdalena Medio, que es uno de los riesgos que más advierten las organizaciones que están en contra del fracking, que no sabemos a lo que se va a encontrar ahí cuando se produzca el fracturamiento. Hay una desinformación realmente sobre esto. Los acuíferos a los cuales pueden ser intervenidos, digamos, acuíferos de aprovechamiento humano, están por el orden de los 1000 metros. ¿Sí? Hablando de uso, aprovechamiento humano de los acuíferos. Las aguas de producción que tienen estos yacimientos no convencionales, en Colombia estamos hablando del orden de 3.000, 4.000 metros de profundidad. El overboarding que llamamos nosotros, la carga de la masa terrestre que hay sobre esos yacimientos, genera una cantidad de presión que es imposible que el efecto de la fractura sea transmitido a través de esa formación hacia la superficie. Es imposible. Como les digo, Colombia ha perforado alrededor de unos 21.000 pozos productores e inyectores a lo largo de sus 100 años de historia.
y muy contados los casos, porque contingencias existen, como el caso de Lizama. Muy contados casos han ocurrido de accidentes que signifique riesgo para los acuíferos. Pueden ocurrir operaciones fallidas, nadie lo niega, errar es humano, pero el estándar hoy en día es tan exigente que estas operaciones están garantizadas para que no haya riesgo a los acuíferos. Erika, el informe de los expertos, la comisión experta independiente que designó el gobierno para hacer recomendaciones sobre el fracking, una de las sugerencias que se hace tiene que ver con pilotos de prueba para determinar bien las causas. Lo que dan a entender los expertos es que estamos en un tema donde no hay suficiente información o suficiente evidencia de cómo se haría y qué riesgos habría y cómo podrían llegar a ser de alguna manera subsanados. Carlos Andrés Santiago, ¿cree usted que estos pilotos pueden arrojar información para que Colombia, descartada cualquier amenaza al medio ambiente, al agua, pueda incursionar y pueda llegar a jalonar el fracking, una industria del petróleo que está pendiente de la autorización de esta técnica? Bueno, en términos científicos y desde la rigurosidad científica, decir que es imposible que se contaminen los acuíferos es bastante impreciso. Creo que eso no carece de ningún rigor salir a decir acá que es imposible que se contaminen los acuíferos. Además, porque los riesgos de contaminación de acuíferos documentados en Estados Unidos, por ejemplo, por el profesor Anthony Graffia, que es una de las máximas eminencias en temas científicos en Estados Unidos, lo que ha reconocido es que principalmente se da por fallas en el revestimiento del pozo. ¿Que falla el revestimiento del pozo? Claro que sí. Existen investigaciones de la Universidad de Cornell, por ejemplo, que demuestran cómo están fallando y que eso hace que se puedan contaminar los acuíferos. Frente al tema de los pilotos específicamente, Yesid, hay dos elementos que nos llevan a pensar que los pilotos no dan resultados ciertos frente a los potenciales impactos. El primero, que el desarrollo del fracking no es la realización de un pozo. O sea, los impactos acumulativos que se dan, si uno va, por ejemplo, y mira fotos aéreas de lo que se da en Estados Unidos, en Argentina o en otras regiones, uno lo que ve son cientos de pozos verticales y cada uno de esos pozos verticales con muchos más pozos horizontales. Entonces, no es lo mismo medir los impactos que puede hacer de un solo pozo a medir los impactos de cientos de pozos que se podrían realizar en la región. Y lo segundo es que parte de estos impactos que se han dado, por ejemplo, en comunidades, no se han dado en el momento o no se hacen visibles en el momento en que se hace la fracturación ni meses después. O sea, por ejemplo, se han presentado casos en Estados Unidos de denuncias, incluso de litigios jurídicos que se han dado 4 o 5 años después de que se realizó el proyecto, porque ese tiempo después es que se empiezan a ver los impactos, por ejemplo. ¿Y sismicidad también? Hay problemas de sismicidad que se han identificado claramente a raíz de la reinyección de las aguas residuales del fracking, que esa es una de las formas que autoriza, la legislación colombiana autoriza que las aguas residuales en Colombia del fracking se puedan reinyectar. Pues resulta que esa reinyección de las aguas residuales del fracking llevó, por ejemplo, a que en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos, el Servicio Geológico lo documentó, se pasaban hasta antes del año 2005 de 23 sismos al año por encima de los 3 grados a más de 1000 sismos en el año 2015 por encima de los 3 grados a raíz de la reinyección de las aguas. Claro, no es la discusión frente al momento que se fractura, pero sí frente a lo que se hace con las aguas de retorno, con los fluidos. Bueno, yo creo que ahí hay mucho que hablar del tema, ¿no? Básicamente, las historias que han pasado y les cuento de las lecciones aprendidas tienen que ver porque efectivamente en los Estados Unidos al principio de la explotación de los yacimientos no convencionales entraron a operar compañías que no tenían la experticia, que no tenían el conocimiento. Y ustedes saben que el subsuelo en los Estados Unidos es propiedad de las personas. O sea, las personas pueden llegar y decir, ¿sabe qué? Yo quiero hacer en esta mi finca un pozo y quiero ponerlo a producir. ¿Hace cuánto tiempo, ingeniero, comenzó ese toda la proceso? Vida. ¿En dónde? ¿En los Estados Unidos? El fracking, sí. El fracking en los Estados Unidos, tiene más de 15 años. De estas primeras empresas que no tenían la experticia. Hace más de 15 años que se empezó la operación de los fracturamientos en roca no convencional, yacimientos no convencionales en los Estados Unidos. Pero hoy en día están todas las experiencias de Bakken, de Eagle Ford, de varias cuencas en las cuales es indudable que sí han ocurrido casos, sobre todo al principio de la implementación de la tecnología. ¿Usted cree que hay desinformación con el tema del fracking? Hay desinformación, por supuesto que sí. Entonces, lo que nosotros queremos decir acá es que el mundo ha aprendido. En los Estados Unidos, Argentina y los demás países que están haciendo explotación de sus yacimientos no convencionales lo están haciendo de manera responsable, aprendiendo de todo lo que en el pasado tuvieron como incidentes. Nadie niega que han habido incidentes, pero no podemos coger 3 o 4 o 5 casos
y con ellos pontificar acerca de una tecnología. Eso no está bien. Nosotros yo quisiera preguntarle a usted, doctor Leal, la industria que usted representa, la industria del petróleo, sí. Erika, que sí. es una de las industrias más importantes en la historia de nuestro país, por ser un país productor. Quería preguntarle, en términos económicos, ¿qué representaría el fracking para la economía colombiana? ¿De qué cifras estamos hablando? Bueno, mira, el fracking de las cálculos que se han hecho, digamos, en términos de reservas, se puede decir que están en el orden de 2.400 a 7.000 millones de barriles, las reservas que puedan encontrarse en la cuenca del Magdalena Medio. Esto significa 3 o 4 veces las reservas que hoy tenemos disponibles para producir. Nosotros sabemos que en el país contamos con alrededor de 5.7 miles de millones de barriles que van a ser explotados en los próximos 5 años a las tasas de producción que hoy tenemos. La explotación de estos yacimientos no convencionales le representaría, por supuesto, todo este valor en cifras económicas que representan hoy día, estamos hablando del 4 o 5 puntos porcentuales del PIB, el aporte de la industria petrolera a la nación, sin incluir las reservas, las regalías, sin incluir toda la cadena de valor que es favorecida por esto, el aporte a las comunidades, etcétera. Nosotros, desde el punto de vista técnico y profesional y de industria, ponemos un recurso a la orden del país, unas regalías, unas divisas de inversión que deben ser bien aprovechadas. Nosotros llegamos hasta ahí, no podemos decir qué se va a hacer con ese recurso, pero el país y el pueblo colombiano tiene el derecho de hacer uso de estos recursos para su bienestar. Señor Santiago, hablando justamente de las comunidades, entre otras del Magdalena Medio, de Santander, son las que más preocupadas están en torno a la posibilidad de que se lleve a cabo el fracking en sus territorios. En el primer punto de ese informe, y decir del que nos estamos ocupando, este informe de expertos, se habla de esos pilotos integrales de investigación para tratar de avanzar en construir confianza con las comunidades, con esos grupos poblacionales sobre los términos y ejecución de esos pilotos. Usted está en contacto permanente, señor Santiago, con esas comunidades. ¿Ellos qué advierten de este tipo de recomendaciones de estos expertos en torno a la posibilidad de realizar pilotos en esos territorios? Yo no solo estoy en contacto, sino soy de una comunidad. Yo soy de San Martín Cesar, que es la zona donde se quiere realizar un proyecto de fracking de ConocoPhillips y Canacol Energy, que la ANLA, les cuento, la acabó de archivar en decisión definitiva hace 2 semanas. ¿Les negó el permiso? Se las terminó negando en segunda instancia y lo termina haciendo por un elemento fundamental. La ANLA dice, no tenemos certeza de qué va a hacer ConocoPhillips con las aguas de retorno y no podemos garantizar como autoridad ambiental que los elementos que, por ejemplo, radioactivos que pudieran venir tengan afectaciones sobre las comunidades. No lo digo yo, pueden revisar la resolución de la ANLA que habla sobre el archivo de esas dos licencias. Y cuando uno siente lo que están viendo, cuando uno va a las comunidades, cuando uno escucha a las comunidades, siente que hay unos temores legítimos, en parte porque la industria petrolera y la actividad petrolera convencional ya ha ocasionado unos impactos que no ha remediado, sobre los cuales tenemos, por ejemplo, el caso de la ciénaga de Palagua, tenemos los casos de las afectaciones a cuerpos hídricos, por ejemplo, la ciénaga de San Silvestre, la ciénaga del Llanito y otras en los alrededores de Barranca Bermeja. Tenemos ya diferentes evidencias de lo que ha generado, y eso es lo que lleva a la comunidad a pensar que si hay una actividad que además viene siendo prohibida, no solamente en Europa, Yesí, también está siendo prohibida, por ejemplo, hoy 4 estados de Estados Unidos ya tienen prohibiciones y 3 más están avanzando en prohibiciones. Entonces, si avanzaran en eso, estaríamos hablando que serían 7 estados en Estados Unidos, varios de ellos sobre la formación Marcellus, por ejemplo, que es una formación productora, y entonces lo lleva a uno a pensar y decir, cuando en varias regiones se están tomando estas decisiones, ¿por qué? Y quisiera también aportar 2 elementos frente a la discusión económica que se plantea aquí, que son supremamente importantes. La primera, con el profesor Álvaro Pardo, el economista Álvaro Pardo, se avanzó en una investigación sobre la tributación de la industria petrolera en Colombia. Se encontró, por ejemplo, para darles un dato, que en el año 2015-2016 las empresas tenían que pagar de renta alrededor de 23 billones de pesos. Y vía los descuentos y beneficios tributarios, que alcanzamos a contar 226, pagaron 1.2 billones de renta.
Lo demás fueron beneficios y exenciones. Con el fracking, por ejemplo, en la normatividad colombiana y los contratos hoy firmados dicen que pagarán el 60% de las regalías de un proyecto convencional. O sea, si este fuese un barril de petróleo que sacáramos del campo de la Silla Infantas convencional, le dejaría, supongamos, 100.000 pesos de regalías al país. Si este mismo barril de petróleo lo sacamos del pozo Pico Plata en San Martín Cesar con fracking, le va a dejar 60.000 de regalías al país, 40% menos. Y además, en la discusión internacional, hace un mes salieron 2-3 artículos en The Wall Street Journal, que es uno de los medios económicos más reconocidos, que vienen de un informe de la Administración de Información de Energía y da unos datos. Dice, por ejemplo, que las empresas operadoras en Estados Unidos han perdido 112.000 millones de dólares en los últimos 10 años. Y dice que el tercer trimestre del 2018 es el primer trimestre en la historia desde que se hace fracking en Estados Unidos que las empresas tuvieron un flujo de caja positivo. Siempre han tenido un flujo de caja negativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que están gastando mucho más de lo que les está ingresando. Entonces, que no es un negocio rentable como se quiere pintar. Señor Santiago, usted está con su afirmación, Erika, dando a entender que aún si Colombia incursiona en el fracking, las utilidades que le puede dejar al país son menores, Erika, no y además usted cuestiona las exenciones tributarias de la industria petrolera. Pues aquí tenemos al presidente de la Junta Directiva que aglutina a los ingenieros de petróleos, que sea este el momento para usted dar respuesta a esta inquietud. Esta pregunta sería mejor respondida tal vez por el presidente de la ACP, que es el presidente de las compañías operadoras del país, pero seguramente tendrá una muy buena respuesta para el señor Santiago con respecto a esto. El país ha venido recibiendo regalías durante muchísimos años de la industria petrolera. Como les decía, nosotros estamos hablando de más o menos unos 70 billones de pesos que se están dando por temas de regalías. Ahora, el tema es vuelvo e insisto, cómo le llegan al pueblo, cómo le llegan al común. Realmente eso nosotros no lo manejamos. Nosotros llegamos hasta el punto de producir riqueza para el país, ¿no? Y con respecto, quiero volver un poquito sobre el tema del agua. El tema del agua, de la inyección del agua. El agua que se utiliza en los fracturamientos hidráulicos es un volumen que es considerable, es más o menos unos 100.000 barriles por un pozo que le haga un tratamiento hidráulico, pero el agua se recupera en el flowback, que llamamos nosotros la recuperación de ese fluido, para hacerle un tratamiento y ser reutilizada. Y ese es el principal, ese es el centro, Erika, de la discusión con el uso del fracking, el tema del agua y la reutilización. Esa reutilización del agua, desde su punto de vista, ¿es la indicada, es la adecuada, no representa riesgo para el consumo? El agua, mira, yo tuve la experiencia de estar en los Estados Unidos, en el estado de Oklahoma, exactamente en Duncan, Oklahoma, donde es la base de una de las compañías de servicios más grandes del mundo que se llama Halliburton. Y tuve la oportunidad de ver al presidente de la compañía haciendo un trabajo de fracturamiento, del cual el agua que se sacó del tratamiento de la fractura la sirvió en un vaso y se la tomó. De ese tamaño le estoy hablando, cuál es la calidad del agua que se puede obtener al final del proceso del tratamiento. El tema de la reinyección del agua, es cierto que volúmenes de agua se han reinyectado en todo el mundo de las aguas de producción. De hecho, el país hasta hace poco decretó que no se tenían que botar aguas como disposal en los ríos. Hoy en día hay una normativa, como bien lo dijo aquí el señor Santiago, de que el agua debe ser reinyectada, pero el agua se ha reinyectado aquí por muchos años, agua de producción asociada a los yacimientos convencionales, que no es un agua diferente a la de los yacimientos no convencionales, es que tenemos un paradigma ahí. El yacimiento no convencional lo llamamos no convencional simplemente porque es una roca generadora que está mucho más profunda, que está mucho más apretada, de donde se generó el aceite. El aceite que sacamos normalmente en los yacimientos convencionales es porque migró de esta roca generadora a un punto donde está un depósito de arenisca. De ahí salió el crudo que hoy durante 100 años hemos tenido aquí en este país para generar riqueza para el país. La roca no generadora se descubrió hace 15 o 20 años el por qué no sacar el crudo de esa roca generadora. En esa época, hace 20 años, 25 años, una formación como la Luna, por ejemplo, que es una formación que es continua en todo el continente americano, se sabía que esa roca tenía petróleo, pero no había la técnica para sacarlo, porque la técnica significa pues meter presión, alta presión, y por supuesto fluidos y apuntalante para sacar ese hidrocarburo.
Pero el agua de producción es la misma, se ha sacado siempre, se ha reutilizado, no genera, el agua que se utiliza en la industria petrolera no es ni el 1% del agua que se utiliza en este país para otras industrias, como la ganadería, como la agricultura, ¿sí? Entonces... Sí. Señor Santiago, volvamos sobre las consecuencias de este tipo de actividad, bueno, la actividad petrolera convencional que usted nos comentaba hace un momento, ha generado una serie de situaciones que no son satisfactorias para estas comunidades. En el tema del fracking, hemos hablado de la contaminación de agua, de la sismicidad, pero también hay preocupación en torno a la salud, a los efectos que podría generar en la salud de las personas. ¿Qué han podido ustedes documentar en torno a esto? Bueno, hemos encontrado en el informe de la comisión, en las 2-3 páginas que se dedica al apartado de salud, se hace una afirmación y se dice: no se puede garantizar que las comunidades no vayan a tener impactos en su salud, en la salud pública. Nosotros hemos revisado algunas revisiones sistemáticas de literatura que se han hecho en Estados Unidos, en Canadá, en Australia también, sobre los impactos, que son investigaciones que se han dedicado a buscar otras y a documentar. Y hemos encontrado, por ejemplo, que los problemas asociados, que tienen asociación positiva con el fracking, son, por ejemplo, problemas respiratorios, principalmente de asma, que hay problemas, por ejemplo, de bajo peso al nacer o de problemas en el embarazo de las mujeres. Esto, por ejemplo, la Universidad John Hopkins, el Instituto John Hopkins, sí, que es que tiene un instituto que tiene 16 premios Nobel de Medicina en toda su historia. Encontró, por ejemplo, hizo una investigación con 10.000 madres en Pensilvania en el año 2015 alrededor, y lo que encuentra es que de estas 10.000 madres que se estudiaron, las que pasaron su embarazo en las zonas cercanas a proyectos de fracking tenían entre un 30 y un 40% mayor de posibilidades de tener embarazos de alto riesgo o partos prematuros. Y este fue un informe que conmocionó la comunidad. ¿Cuáles eran las razones? Claro, pero es que en salud pública no se necesita dar la discusión de causalidad, se necesita reconocer que hay una asociación positiva, y con eso es suficiente para determinar que hay un riesgo. Y la pregunta que le hago: si usted supiera que una actividad que van a hacer cerca a su casa, una universidad de todo el prestigio en Estados Unidos, le dice a usted que tiene un 30 o 40% mayor posibilidad de que su esposa está embarazada, ¿usted lo permitiría? Yo no lo permitiría, ni tampoco me tomaría el vaso de agua, porque no hay ninguna técnica, ninguna en el mundo que permita que el agua residual del fracking pueda ser apta para el consumo humano. Es técnicamente imposible. En el tema de salud, la actividad petrolera, ¿cuáles son los riesgos que genera? Mira, la actividad petrolera, que por cierto cumplió 100 años en el país, ¿no? Y no es nada diferente hacer fracking a hacer las mismas actividades que se hacen. Pero por eso vienen prohibiendo el fracking y no la actividad petrolera. No, el tema es los riesgos a la salud implican los riesgos que cualquier otra actividad pueda tener por exposición. O sea, yo no puedo es como si yo me voy a escalar una montaña. Si no tomo las medidas, pues tengo un riesgo de caerme y de sufrir un accidente grave. El tema de la actividad petrolera, pues por supuesto tiene unos riesgos asociados, que el secreto de las compañías y de la industria ha sido establecer medidas de mitigación, medidas de control, y eso es lo que nosotros estamos defendiendo en este sentido, de que realmente Colombia no debe darse, digamos, perder esa oportunidad de probar, porque simplemente han existido experiencias. ¿Pero qué harían con unas comunidades de 5.000, 10.000, 20.000 personas alrededor de una zona de exploración y luego de posterior explotación comercial del fracking? Es que el mundo, digamos, las industrias en Estados Unidos, en Argentina, se han preparado de tal manera que se ha mitigado cualquier tipo de riesgo que pueda generarse, que son realmente mínimos. Es que el tema de que el agua tiene unos químicos que envenenan los acuíferos, eso no tiene sentido realmente. Entonces, lo que nosotros queremos decir es que realmente tenemos que darnos la oportunidad de hacer pilotos. O sea, nosotros no estamos diciendo que no hayan riesgos. Pueden haber riesgos, pero por supuesto nosotros estamos seguros que tenemos todas las medidas de control que van a garantizar que esto no suceda. Claro, usted habla de los pilotos, ingeniero, ¿qué es lo que recomienda la Comisión Experta de Independientes? Pero quería preguntarles a ustedes dos, desde el punto de vista político, de política pública, de Estado, Erika, Iván Duque, candidato, fue claro en decir y en mostrar su rechazo a cualquier técnica de fracking para explorar hidrocarburos, pero la ministra de Minas, que es una persona experta que viene del sector, la ministra María Fernanda Suárez, ha dicho que una de sus funciones es convencer al presidente que se puede llegar a intentar la exploración vía fracking de manera responsable.
Carlos Santiago, ¿usted cree que es posible esta idea, este propósito de la ministra de Minas? Bueno, yo creo que no es posible y de pronto un poco con las experiencias que nos cuenta Carlos Alberto, le voy a contar dos muy brevemente. Yo estuve hace año y medio en Argentina, en la zona de Vaca Muerta, fue un municipio que se llama Allen, en Río Negro, y me entrevisté con las personas de la comunidad. Ahí hay pozos de fracking en medio de cultivos de manzanas y peras. Nos contaban ellos que ellos exportaban manzanas y peras a la Unión Europea. De eso hay un video donde ellos mismos nos cuentan la experiencia, y llegó un momento en que las manzanas y peras que salieron de Chile, las cajas, llevaban un aviso que decía cultivado en zonas libres de fracking. Cuando las cajas de manzanas chilenas y peras llegaron a Europa, entonces allá empezaron a indagar, bueno, porque aquí nos dicen que de Chile no y de Argentina sí, perdieron el mercado de la Unión Europea. Hoy no están exportando una caja de manzana ni pera a la Unión Europea de la zona de Río Negro en Argentina por el solo hecho de que ahí al lado hay pozos de fracking, y porque además nos contaron, por ejemplo, los riesgos y los impactos que han sufrido en la contaminación de los acuíferos. Le llaman ellos las napas a los acuíferos. La segunda experiencia estuve... Pero una pregunta, hablando de ese tema. ¿Qué podemos exportar de la zona de San Martín, en donde se está proponiendo hacer, por ejemplo, un piloto de no convencional? ¿Tenemos alguna, o sea, poniendo el ejemplo, porque es que me está diciendo que tenemos... ¿Cuál sería el ejemplo de las peras y las manzanas en Colombia, en la zona de donde usted es? En la zona donde yo soy, por ejemplo, es una zona perfectamente que es una zona rosera. Es zona donde se desarrollan también cultivos. El solo hecho, la discusión no es exportable solamente. Y consumen agua. Claramente. La discusión no es solamente si se puede exportar o no. La discusión es que vamos a poner en riesgo la economía campesina. Podemos poner en riesgo la economía de las comunidades. Podemos poner en riesgo, y esa es la discusión de fondo. ¿Usted cree que el fracking amenaza a la actividad campesina tradicional? Claro, el fracking amenaza, y esto nos va a llevar a la profundización del modelo extractivo en el país, porque es que lo que se nos dice es que hoy las exportaciones de carbón, de petróleo, son gran parte de las exportaciones del país, pero por lo mismo, porque hemos caído en el problema de la enfermedad holandesa, que hemos seguido solamente dependiendo de este tipo de exportaciones, y no le hemos puesto atención, por ejemplo, o hemos descuidado la agricultura, hemos descuidado la industria, y esto ha tenido unas afectaciones allí. Pero por una política pública, digamos, que tiene que favorecer, por supuesto, que el portafolio de productos del país sea grande. No podemos condenar a una industria que le ha dado 100 años a este país de recursos. O sea, no podemos cerrar la industria del petróleo porque nos vamos a tener que dedicar a la agricultura, de la cual ya hemos demostrado que no somos altamente eficientes tampoco, no tenemos tampoco la infraestructura para ser unos agricultores de talla mundial. Tenemos que hacer una convivencia conjunta. En los recursos de hidrocarburos, y hablando de la transición energética, por ejemplo, tan cacareada, los recursos de los hidrocarburos deben generar los recursos para que la transición energética se dé. Al final, dentro de 50, 60 años, el petróleo saldrá, pero ¿de dónde vamos a tener los recursos para que la transición energética se dé? Del petróleo, ¿sí? Entonces no podemos condenar a una industria porque no hemos sido capaces de desarrollar otros portafolios. El mensaje aquí es que como política pública no se ha profundizado o no se ha insistido en, por ejemplo, en un potencial que tiene Colombia. Les voy a dar un segundo dato. En las zonas donde se piensa desarrollar los proyectos de fracking en el Magdalena Medio, hay especies en vía de extinción como el manatí. Hace poco, por los problemas de sequía, hace 2 meses, por los problemas de sequía, se rescataron 4 manatíes en una zona que no está a más de 15 kilómetros en línea recta del Pozo Pico Plata número 1, donde ya se hicieron exploraciones de fracking, que está en esa zona. Entonces, no solamente estamos poniendo en riesgo la vida campesina, sino especies en vía de extinción, estamos poniendo en riesgo la biodiversidad. Y para contarle la segunda experiencia, cuando hablaba, estuvimos hace unos meses con unos compañeros en Boulder, en Colorado, y las personas de allí nos llevaron a un municipio que se llama Firestone. En Firestone, una petrolera que se llama Anadarko tiene unos pozos de fracking, y resulta que tenía una tubería de conducción de gas de fracking, y esa tubería estalló debajo de una casa, y en la casa donde estalló murieron 2 personas, y una más quedó con problemas muy graves después de eso. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con los familiares de las personas que murieron allí en la casa, y lo que nos decían era, no, definitivamente esta es una actividad que está poniendo en riesgo. Claro, me va a decir usted, no, es que no es en el momento de fracking, pero claro, ¿qué se transportaba por la línea de conducción? Gas. ¿De dónde venía el gas? Del pozo de fracking que estaba a 80 metros de la casa. Entonces, sí hay unos riesgos
asociados que pueden poner, y en términos de la discusión de política pública que nos planteaba Yesid, es claro, y es, si hay una actividad que tiene unos niveles de incertidumbre tan alto, si hay una actividad que puede poner en riesgo a la población, la ley estatutaria de salud, por ejemplo, que se aprobó hace unos años, dice que el Estado no puede tomar decisiones que pongan en riesgo la salud de los habitantes. Entonces es una decisión de política pública apostarle a una actividad que la Contraloría General nos dice, el equipo técnico que hizo el informe de la Contraloría es un equipo de ingenieros, de geólogos, no lo hicieron abogados ni economistas, lo hicieron personas expertas también que conocen del tema, y concluyen en 204 páginas que el fracking podría traer, como lo decía, consecuencias catastróficas e irreversibles, y en ese sentido lo más sensato, la decisión de política pública del presidente debería ser no aplicado el fracking. No, hay demasiadas imprecisiones. El informe de la Contraloría para nosotros peca de imprecisiones y ligerezas, porque realmente yo pongo en duda realmente el aporte técnico. Ni siquiera los expertos fuimos consultados. Nosotros somos cuerpo consultivo del gobierno, por ley. Nunca fuimos consultados, pese a haber llegado a la Contraloría a ofrecer nuestra experticia. Nosotros como ingenieros de petróleos estamos no solamente defendiendo la industria, estamos defendiendo el país. Si nosotros viéramos que hay cosas que generan los riesgos y las problemáticas que está diciendo el señor Santiago, pues nosotros seríamos los primeros en decir, ¿sabe qué? Paremos esto, veamos cómo lo hacemos mejor. Pero nosotros sí consideramos que debemos darnos la oportunidad de probar que se está preparado para esto. La normativa está preparada, el país tiene que darse esa oportunidad. Ese es el mensaje que nosotros queremos, y no ser radicales de un extremo ni del otro, ¿no? Hacer los pilotos, Carlos Santiago. No, nosotros creemos que los pilotos es experimentar, es decir, como lo decía, primero no permiten medir los impactos por los dos elementos que le señalé. ¿Pero está de acuerdo con lo que sugiere la comisión de expertos de hacer los pilotos? No estamos de acuerdo con que se realicen los pilotos, porque los pilotos además no es experimentar en un ambiente controlado en un laboratorio y que si algo sale mal, los impactos puedan ser reversibles. Claro, la realización de un piloto se realizaría en zonas, por ejemplo, donde viven comunidades. ¿Qué recomienda en el apartado de salud la comisión de expertos? Que los proyectos de fracking sean, por ejemplo, a 2,5 kilómetros de donde vivan comunidades, que no deberían habitar personas alrededor. Y si lo dicen de 2,5 kilómetros, ¿por qué es? Porque claramente puede tener unos impactos que se pueden desarrollar. Entonces, en ese sentido, y hay una discusión que va incluso más allá de lo que estamos hablando hoy, es la discusión de cambio climático. El último informe del panel de expertos nos dice que para no aumentar más del 1.5 grados, que podría traer consecuencias catastróficas, debemos ya dejar enterradas 2/3 partes de las reservas de hidrocarburos que hay en el mundo. Además de eso, el laboratorio de propulsión JET de la NASA, que está en Pasadena, en enero del año 2018 revela los resultados de una investigación y dice: en los últimos años el aumento, el pico de emisiones de metano, que es un gas 84% veces más potencialmente más dañino que el CO2 para temas de cambio climático, fue impulsado en su mayoría por la industria del petróleo y del gas en el mundo. La NASA hizo un informe, rastreó las emisiones de metano y dijo: quien ha contribuido de mayor manera a que eleven las emisiones de metano en el mundo es la industria del petróleo y del gas. Entonces estamos hablando de una discusión de vida también, que hoy el planeta, en el mundo, se está dando la discusión de la transición energética, no de la cacareada, de la transición energética, que es lo que puede transformar radicalmente. Esto se está haciendo de manera muy decidida en Europa, y lo que debemos decir es: si en el mundo, en otras regiones se está prohibiendo el fracking, en otros países se está prohibiendo, si se está avanzando en la transición energética, ¿por qué nosotros seguimos profundizando, queremos profundizar en un modelo? Sí, pero adicionalmente en Colombia uno de los aspectos también que cuestionan incluso ambos informes es el tema de la incertidumbre jurídica, de que no hay un marco regulatorio ambiental que permita profundizar acerca del tema, no hay un fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, del IDEAM, de la ANLA como tal, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Entonces, evidentemente ahí hay como una serie de vacíos, ingeniero. Eso es un aspecto fundamental, porque entonces, en un momento determinado, si se comprueban una serie de efectos que podría tener, que usted no los descarta, se quedarían solos en ese tema, porque no hay normatividad que pueda respaldarlos. Hay 7 decretos emitidos tanto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, del Ministerio de Minas y del ANLA, que reúnen todos los aspectos que tienen que ver con la técnica.
cómo deben ser desarrollados los pozos, cómo deben ser completados técnicamente, cómo se debe realizar la producción. En fin, hay un compendio bastante completo de siete suficiente decretos. eso que tenemos? Nosotros creemos desde el punto de vista que sí es suficiente, desde el punto de vista, digamos, técnico, ¿sí? Seguramente tendrán que hacerse algunos reforzamientos de la parte, digamos, ambiental, seguramente, no sé, pero desde el punto de vista técnico, como ingenieros de petróleo, nosotros nos sentimos muy seguros de que tenemos las normativas claras y específicas que respaldan su labor, que respaldan la labor nuestra. Eso está muy claro. Bueno, se nos empieza a acabar el tiempo, Erika. Vamos a hacer como en los debates, un minutico para que convenza, ¿no?, a la teleaudiencia de no al fracking, y también para el ingeniero Leal, Erika, otro minutico para que lo convenza, a ver si sus argumentos también persuadan a la gente de que hay que apostar por el fracking, y con eso cerramos el programa. Además yo les dejo caer este tema, que una de las preocupaciones de esa comisión de expertos en ese documento de 273 páginas dice que uno de los principales riesgos que el gobierno de Colombia tiene que prevenir está asociado a la dinámica de los conflictos sociales que se podrían desatar alrededor del tema del fracking en Colombia. Es decir, no solo hay argumentos técnicos, institucionales, sino también que se podría desatar un tema de conflictividad social, ingeniero, en esas zonas. La actividad petrolera siempre ha estado presente en zonas donde han habido conflictos y para nadie es un secreto. Con el tema del fracking no va a existir nada diferente. Por supuesto, tenemos que trabajar de la mano en ese concurso tripartita de gobierno, industria y comunidades. Es la manera de poder resolver las situaciones que presentan. Pero es algo que no es nuevo. Nosotros lo hemos manejado durante muchísimos años. Hemos sido partícipes de las soluciones que el gobierno coloca frente al manejo de las comunidades. Hemos patrocinado a través de diferentes programas de ayuda a las comunidades en las áreas de influencia, y eso es algo que no va a ser diferente porque haya fracking. Eso se va a tener que dar, ¿no? Bueno, frente al tema de conflictividad social, algunos elementos cortos. Primero de ellos, cuando se han hecho consultas populares, incluso en zonas como Cumagal, donde ha habido, que son en zonas de influencia petrolera, las comunidades abiertamente, 97, 98, 99% han dicho que no quieren que se desarrolle. ¿Por qué? Porque yo creo que la industria debería hacer un ejercicio de autocrítica, de no decir que todo está bien, que todo se ha hecho bien, que todo ha sido maravilloso, y hay algo allí que lo muestra. Y claramente los conflictos sí se están profundizando ya con la llegada del fracking. Varias personas de los equipos nuestros en San Martín, en el sur del Cesar, en Barranca, han sufrido amenazas, han tenido, uno de nuestros compañeros tuvo que salir del país, han sufrido atentados, incluso ataques contra líderes activistas ambientales que se oponen al fracking en esta región, y esto lo que demuestra es que aumentar el fracking definitivamente va a aumentar los conflictos socioambientales en estas regiones del país, y que ante toda la evidencia, ante todo el riesgo, ante lo que nos dice la Contraloría, lo que nos están diciendo en el mundo, la evidencia, los casos que se han presentado, lo más sensato pues es que el presidente Iván Duque, cumpla la palabra de campaña de no hacer fracking y le apostemos a otros modelos. Y no escuche a la ministra de Minas que quiere convencerlo. No la escuche, escuche más bien a quienes de manera sensata hemos venido planteando con argumentos técnicos. Carlos Santiago, gracias por estar acá con nosotros, el vocero de la Alianza Colombia contra el Fracking. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessy, muchas gracias, Erika, y a Carlos Alberto también. Ha sido una conversación muy interesante. De eso se trata nuestro espacio, de escuchar los puntos de vista, todos los puntos de vista sobre los temas más importantes para el país. Por eso también le quiero agradecer a usted, ingeniero Carlos Alberto Leal, por su tiempo, por habernos dado su punto de vista a favor del uso de esta técnica de exploración de hidrocarburos. Que a su juicio es seguro. Muchas gracias. Sí, bueno, yo finalmente quería decirles a todos que realmente el privarnos de estos recursos sería nefasto para el país, porque realmente no tenemos de dónde echar mano con respecto a nuevos hidrocarburos, nuevas reservas de hidrocarburos. Los yacimientos convencionales en Colombia, que están de alguna manera en su etapa de agotamiento, pues sí hay unas oportunidades de exploración y de explotación, pero definitivamente en el mediano plazo, corto y mediano plazo, el poder reemplazar las reservas que necesita este país, las tenemos en los yacimientos no convencionales. Y el pedido que le hacemos al señor presidente Duque es que no le haga al país una decisión, no tome para el país una decisión que puede comprometer para el futuro el bienestar de todos. Entonces, sabemos que podemos hacerlo, estamos preparados, simplemente queremos que se dé la oportunidad de hacernos pilotos y demostrarnos todos que sí es posible
hacerlo bien. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Erika, interesante debate, sin duda. interesante Un debate que se da los puntos de vista. en todos los niveles y qué bueno que lo hayamos tenido aquí también para que la teleaudiencia tome sus propias consideraciones frente a este tema. Así es, a todos ustedes como siempre gracias por estar en sintonía de Canal Capital. Recuerden que este programa lo pueden seguir en conexioncapital.co, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook. También pueden seguir toda la información relacionada con Bogotá a través de nuestro servicio de noticias a través de WhatsApp, conexioncapital.co/WhatsApp, y sigan en sintonía del canal público de la ciudad, y mañana 8:30 p.m. para seguir conversando de los temas que le interesan a Bogotá y al país. Buenas noches. Muchas gracias, muy amables.